Estamos, hermanos, en tiempos peligrosos, no cabe duda. Estamos en tiempos difíciles, como dice la Biblia, que vendrían en los últimos tiempos. Lo único que yo le aconsejo, hermano, es que si no se ha entregado a Jesucristo, entréguese pronto. Y si usted ya se entregó a Jesucristo, sea fiel al Señor, porque hay mucha infidelidad ahorita en los miembros de las iglesias, hermano. Y no nomás en asistencia. Quieren hacer las cosas que el mundo hace, igual vivir igual que el mundo, hermanos, y vivir para Dios, y no se puede. O tenemos que determinarnos a quién vamos a servir, a Dios o al mundo. Esta nación está pasando por una crisis, hermano, moral y espiritual, y en grande. La culpa más grande la tiene aquellos que conocen la palabra de Dios y no contienden por ella, no la defienden. Cuando Cristo nos llama la sal de la tierra, hermanos, a nosotros, nos dijo Cristo que vosotros sois la sal de la tierra. Él se estaba refiriendo que nosotros somos los que preservamos la tierra, pero ¿por qué? Porque somos buena gente, por ser buena gente, bien tremendo, nosotros bien especiales. No necesariamente. Cuando dijo Cristo, vosotros sois la sal de la tierra, se estaba refiriendo y haciendo énfasis, hermanos, en que nosotros somos los que llevamos la palabra de él adelante, que preservamos a este mundo por la palabra de Dios que predicamos. A eso se refiere. Por eso, en estos últimos tiempos, hermano, la iglesia debe brillar más que nunca. Debemos brillar más que nunca, hermano, levantar el estandarte. Yo miro una iglesia, hermanos, tímida. Yo miro un cuerpo de cristianos tímidos, miedosos, cobardes. Se están yendo con la corriente del mundo de no ofender a nadie, de no hacer a nadie que se sienta mal. Y la intención cuando predicamos el evangelio no es que la gente se sienta mal, hermano, es predicarles la verdad para que sean libres del pecado, libres de su pecado, libres de la ira de Dios, para que no se vayan al infierno. Ese es el propósito que predicamos el evangelio. El evangelio no es para no ofender a nadie, hermano, para andar ahí nomás sobándole la espalda a la gente, el lomo a la gente, o andar barbeando a la gente. No, hermanos, el propósito de predicar el evangelio es que la gente se arrepienta, se aparte de sus malos caminos, nazca de nuevo, busque a Dios. Ese es el propósito por qué predicamos el evangelio. Y entonces el propósito de permanecer en el evangelio, hermano, es permanecer en la verdad. En medio de un mundo que no quiere nada con Dios. Y en medio de una iglesia apática, indiferente, que tiene miedo a levantar el estandarte. Se han acobardado los pastores. Se han acobardado los movimientos porque le dan más importancia al crecimiento de la iglesia que a predicar la verdad. Y es precisamente, hermano, lo que tenemos que hacer como sal de la tierra. Preservar este mundo, pero por predicar la palabra de Dios, no por ningún otro motivo. Dios no nos puso aquí para estar hablando suavecito a la gente, cositas que la gente quiere escuchar. Vaya usted y estudie la Biblia como debe estudiarla. Y lea toda la palabra de Dios como se tiene que estudiar. Y se va a dar cuenta usted que los profetas, los patriarcas, los profetas, los apóstoles, Jesucristo, Juan el Bautista, Pedro, Pablo, y nos vamos a dar cuenta que ellos no andaban jugando con la gente. No andaban por ahí nomás motivando a la gente a ser buenas personas en la comunidad, en la sociedad. Eso viene por el resultado de nacer de nuevo. Venían predicando la ira de Dios, el arrepentimiento, los juicios de Dios, y la gente no se arrepentía. Yo sé que está usted impuesto a un mensaje moderno filosófico, que usan la Biblia como un libro de motivación para nomás positivamente motivar a la gente. Eso no es predicar el evangelio, hermanos. Predicar el evangelio es predicar el arrepentimiento, que la gente cambie su vida, que deje el mundo, que no viva como el mundo, que no estén adoptando las prácticas paganas del mundo, danzas del mundo, nada de eso. Música mundana en los altares. Ese es el propósito de enseñar la palabra, de predicar la palabra. No es nomás para usarlo como un libro de motivación para la gente, para que la gente vaya a la iglesia y se sienta bonito. Si una persona va a la iglesia, hermano, y se le predica la verdad, como es,
y no se siente bonito o bendecida, hay un problema con el corazón de esa persona, que rehúsan la verdad. Porque se están usando los altares estos tiempos nomás para motivar a la gente. No, debemos usar el altar de Dios, no para motivar a la gente, para enseñarles la palabra de Dios, para predicarles el evangelio y hablarles la palabra de Dios tal y como es, hermano. Hay mucho pecado en las iglesias. Hay mucho pecado detrás del púlpito. Hay muchos pastores que nomás buscan el dinero de la gente, el cómo salir adelante, cómo ser la iglesia más grande del pueblo, la iglesia más reconocida del pueblo, y invitan a todo tipo de predicadores que no edifican a la iglesia, nomás la emocionan nomás. Y usted mira a estos creyentes, porque yo convivo con algunos de ellos, suele ser que convivo con gente creyente, hermanos, cuando ando allá en mis negocios o cuando allá visitando gente, y no se ve vida espiritual en la gente, hermanos. Quieren hablar de todo menos de Dios. Quieren hablar de fútbol, de carreras, de gente famosa, de cantantes cristianos. Quieren hablar de todo, menos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están asistiendo a una iglesia religiosamente. Y si una cosa ama y aprecia el ser humano, es ser religioso. No dije servir a Dios. No dije servir a Dios de todo corazón, dije, es religioso el ser humano. El ser humano le gusta la religión, quiere religión, ama la religión, y para él y para ellos la religión es todo. Su dogma es todo. Querido amigo, amiga, hermano, hermana, esto de servir a Cristo es de conocer a Cristo por experiencia, por nacer de nuevo y servirle con todo corazón. Eso quiere decir andar en obediencia a su palabra, buscar su rostro, hablar como hijo de Dios, portarnos como hijo de Dios. Eso es lo que significa adorar a Dios, servir a Dios. Y tenemos que contender por la fe, hermanos, pero tenemos que estar preparados para contender. No nomás es de alegar con la gente por alegar, no, hermanos. Es de llevar un mensaje como embajadores del reino de Dios. Llevar un mensaje de arrepentimiento, de esperanza, de que la gente tiene que nacer de nuevo y apartarse de las cosas del mundo. No al revés. Que entre el mundo a la iglesia como lo estamos viendo hoy en día, hermanos. Y que agarren la Biblia y la Biblia que sea nomás un libro de motivación. No, hermanos. Esta nación está en peligro de totalmente alejarse de Dios. Y si somos la sal de la tierra, es que somos los que vamos a preservar esta nación. Como lo he dicho muchas veces, ¿ok? Hay gente que piensa que ya viene el anticristo, ya va a marcar a todos, se va a acabar el mundo, porque no entienden la escatología bíblica. Y ya estamos en los tiempos finales de la historia como la conocemos, de que se cumpla lo que habló Jesucristo hace muchos años atrás y los profetas. Se está llegando el tiempo que Cristo viene a tomar control de este mundo, hermanos. Antes de esto, viene una gran, terrible tribulación. Y esta nación, Estados Unidos, América del Norte, va a ser parte del futuro. Durante la gran tribulación y durante el milenio. El arrebatamiento, el arpazo, es para aquella iglesia que se preparó. Fue prudente. Y se preparó, vino Cristo y raptó a la iglesia. Se la llevó durante este terrible tiempo de la gran tribulación. Muchos cristianos se van a quedar aquí, claro que sí, porque son cristianos de nombre. Son dogmáticos, aman la religión, aman su iglesia. Y por no haber tenido una experiencia cerca con Cristo, en santidad, apartado del mundo, y andar en la voluntad de Dios, se quedaron aquí. Por eso le digo, es necesario preservar esta nación para que aquellos que se queden tengan libertad. Porque esta nación existe ahorita, va a existir durante la gran tribulación. Esta nación va a existir durante el milenio, hermanos. No crea usted que porque el fin viene, quiere decir que ya se acabó todo.
El fin se refiere al fin del siglo, al fin del cumplimiento de las escrituras para esa época, para ese tiempo. Desde que Israel se convirtió en nación, hermanos, el 14 de mayo de 1948, de ahí marca la última generación antes de que se cumpla lo que habló Jesucristo en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13 y Apocalipsis, y lo que habló Ezequiel y Daniel. Pero nos corresponde a nosotros, hermanos, preservar esta nación, contender por el Evangelio y ser la sal de la tierra. O sea, representar a Cristo, predicar el Evangelio, ser quien preserva la humanidad. Porque para eso fuimos llamados. No fuimos llamados para andar ahí de payasos haciendo tanto concierto, tanto evento, tanto cantar. La iglesia hoy en día, hermanos, se la quiere pasar nomás en cantar, en conferencias y en cantar. Es todo lo que saben hoy en día. ¿Cómo no se hacen por ahí una conferencia de arrepentimiento verdadero? ¿Cómo no se hacen una conferencia de cómo enseñar a la iglesia de apartarse de las cosas del mundo? ¿Por qué no hacen una conferencia de decirle a la gente la importancia de vivir en santidad? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hace la iglesia eso? No, tienen que ser conciertos, tienen que ser danzas de banderas, tiene que ser otro drama más, tiene que ser algo que pasa, donde la gente no está pasando el tiempo. Que para eso la gente está presta, hermano, para las fiestas, para los pasatiempos, la gente está que brinca. Es tiempo de entender, hermanos, en qué tiempo vivimos. Es tiempo de levantar el estandarte y contender por la fe. Le he dicho muchos programas atrás y le vuelvo a repetir. Nuestro enemigo, Satanás, ha logrado cómo infiltrar los sistemas políticos para ir contra la iglesia, para atacar a la iglesia, destruir a la iglesia, hermanos, callar a la iglesia y tenerla ahí encerrada nomás en sus cuatro paredes. Y junto con Satanás está trabajando Joe Biden, los democráticos y unos que otros republicanos por ahí, y políticos y jueces y sistemas de escuelas públicas, los school boards, las mesas directivas de las escuelas, todos trabajando juntos contra Dios. Y a usted y a mí nos corresponde contender por la fe, levantar el estandarte y hablar verdad, hermanos. Decirle a la gente la verdad del Evangelio. Y la iglesia no lo está haciendo, hermano. La iglesia está muy entretenida en las actividades sociales, pero no preparar a la iglesia para la venida de Cristo. No preparar al cuerpo de Cristo para el arrebatamiento. Y no para contender por nuestra nación. A cada quien donde le corresponde vivir o estar. Los que están en México luchan por México, contienden por México. La iglesia que está en México. Y la iglesia que estamos en Estados Unidos, América del Norte, nos corresponde contender en esta nación por nuestros derechos, contender por la fe, por el derecho de poder predicar el Evangelio. Porque Satanás ha penetrado, hermanos, y ha logrado usar el sistema electoral que tenemos nosotros para destruir a la misma iglesia. Por medio de congresistas diabólicos, senadores diabólicos, jueces diabólicos, gente que no teme a Dios, no les importa lo de Dios, pasando todo tipo de ley y leyes morales contra la iglesia, contra Dios, contra la palabra de Dios. Y la manera de combatir esto nosotros, hermanos, es meternos a votar, a elegir gente que respete a la iglesia, que respete nuestra fundación de esta nación, que respete nuestra constitución. Porque esto viene siendo, hermanos, el arma con la cual peleamos nosotros para defender a la iglesia, a nuestros derechos. Cuando Pablo habla de la armadura del creyente, habla de 5 elementos. De los zapatos, del casco, del escudo, de la armadura. Pero habla de un elemento bien importante, que es el último que habla Pablo, cuando habla de la armadura. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y si usted nota una cosa, en los 5 elementos que menciona Pablo en la armadura del soldado, del creyente,
en la armadura. Deja la última, la quinta, la última, alude a la palabra de Dios, a la espada de dos filos con la cual podemos, ¿qué? Destruir al enemigo. Porque los primeros 4 elementos, el casco, la coraza, la que guarda el pecho, hermano, el escudo de la fe y los zapatos del evangelio, todo eso protege al soldado de la agresión del enemigo. Eso protege al soldado de que no lo hieran en la cabeza, en el cuerpo, es lo que Pablo se refería. Pero el quinto elemento se refiere Pablo a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con la cual podemos, ¿qué? Destruir al enemigo, hermanos. ¿Se fija? No podemos ganar una batalla retrocediendo, nomás estar a la defensiva. Tenemos que tomar la palabra de Dios, hermanos, y ser agresivos con ella. Ser valientes con ellos para destruir al enemigo. Eso es algo que tenemos que entender nosotros. Del principio que nos enseña Pablo ahí, los principios que nos enseña Pablo, cuando habla de la armadura, hermanos. 4 elementos para la defensa del cuerpo y el quinto elemento para destruir al enemigo, que es la palabra de Dios. Y de igual manera, ahí en 2 Corintios, antes de entrar al programa, hermanos, antes de llegar a lo que venimos a hablar, tenemos que contender por la fe. Queremos mandarle un saludo a todos los que están ahí, hermanos, por la radio, los que se van a estar uniendo ahí al Facebook en vivo. Allá está Laredo, Texas, nuestro hermano Tony Valadez, hermano, él está allá echándole ganas también ministrando la palabra, llevando la palabra allá, ministrando las calles, predicando las iglesias, hermano, predicando, hermano, allá donde quiera que él puede, porque esa es parte de lo que es contender por la fe. Iba a esperar que se uniera más gente, pero no puedo esperar a la gente que se decida unirse, hermano, ¿ok? Quiero leerle aquí algo en 2 Corintios 10:4. Dice Pablo, déjeme le leo mejor del 2. 2 Corintios 10:2 en adelante. Escucha bien lo que vamos a leer. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con la que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Los tiempos de Pablo, hermano, querían ver a Pablo como el enemigo de la iglesia y el enemigo del judaísmo. Así lo miraban los judaizantes después de que él se convirtió a Cristo. Querían descreditar el llamado de Pablo. Y él dijo, no quiero ir a hablarles fuerte, pero si tengo que lo voy a hacer. Es lo que dice Pablo. Y les escribe lo siguiente, hermanos. Porque Satanás usa los sistemas políticos. Satanás usa los medios de comunicación, hermanos. Las redes sociales, YouTube, Facebook. Los ha infiltrado, los ha penetrado Satanás para usarlos para el mal. Para hacer a la gente dudar de Dios, apartarse de Dios, promover todo aquello que va contra Dios. Como aquí lo usamos nosotros, mientras que nos dejen, hermanos, para promover lo de Dios, hay otros que luchan contra nosotros. Y este es Satanás. Y yo espero que usted que escucha este programa, porque yo sé y me han dado a mí las noticias que hay pastores que me escuchan nada más para criticarme. En su ignorancia, ellos pensando que yo soy su enemigo. En su ignorancia y ceguera espiritual. Ellos no entienden que yo estoy a favor de ellos. Yo estoy a favor de la iglesia. Yo estoy aquí para contender por la iglesia. No contra la iglesia. Estoy aquí para contender junto con los pastores contra las injusticias de Satanás y su reino hacia la iglesia. Porque Satanás ha logrado la información, Univisión, Telemundo, CNN en inglés y en español, ABC, MSNBC, a Hollywood, los medios de comunicación, cualquier medio, radio o televisión, y las redes sociales para atacar a la iglesia y promover el reino de Satanás.
Y lo que la gente no entiende, que los medios de comunicación son un instrumento poderoso, poderoso. Lo que es la radio y las redes sociales, las noticias, cualquier fuente de información, es un arma poderosa. Pero es un arma poderosa para el bien, pero mayormente se está usando como un arma poderosa para el mal, para ir contra el bien. Eso, querido hermano, hermana, amigo, amiga, se llama guerra espiritual bíblica. No esa guerra espiritual charla, que es pura guerra espiritual falsa que hoy en día usted mira a muchos pastores, que yo ato a Satanás y que se la pasan hablando con demonios por horas y horas, hablando de demonios, que expulsando demonios, que halagando demonios, que demonios para acá y demonios van, demonios vienen. Y sí, los demonios, Satanás existe y los demonios. Pero déjeme leer una cosa a usted de la guerra espiritual. Satanás y los demonios no quieren nada que ver con la iglesia verdadera. No quieren estar cerca de la gente que habla sana doctrina. No quieren estar cerca de los que hablamos la palabra en contexto y tal como es. No quieren esos demonios. ¿Por qué? No les gusta la verdad. No les gusta andar en ambientes donde hay sana doctrina, donde está el Espíritu Santo y la presencia de Dios. No les gusta andar en esos ambientes. O a los demonios les gusta andar donde hay mucha música bonita, hay mucha música rapera, hay muchos dramas, muchas danzas de banderas. Ahí les gusta estar porque están entreteniendo a la gente nomás. Van a la iglesia a perder su tiempo nomás en entretenimiento. Y a la palabra, ¿cómo se duermen con la palabra a la gente? ¿Cómo les da sueño con la palabra? Se adormecen, hermanos, con la palabra de Dios. Va uno con grupos cristianos a visitarlos, van a platicar con ellos, vamos a comer o algo, y pocos quieren hablar de la palabra. Prefieren hablar de trabajo, de deportes, cualquier otra cosa menos la palabra. Cuando el reino de Dios está en su corazón, hermano, a usted y a mí nos interesa hablar de las cosas de nuestro Padre Celestial, de las cosas pertenecientes al reino de Dios. Claro que si usted es un negociante no va a ir a hablar pura Biblia. No me refiero a eso, no sea tampoco tan discreto en ese asunto. Me refiero a hijos de Dios, hablamos cosas de Dios. Pablo dice aquí, 2 Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Habla de una milicia aquí, de militar. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ok, ¿destrucción de cuáles fortalezas, hermanos? Habla de una guerra espiritual aquí. Habla de que tenemos que militar nosotros aquí, que militamos no según la carne. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿A qué se refiere por fortalezas? ¿A qué guerra espiritual está hablando aquí Pablo? ¿De la guerra espiritual filosófica falsa que hoy se enseña, hermano? ¿Que usted viva peleado con los demonios día y noche? ¿Que donde quiera que usted mire, mire demonios? No, hermanos, le vuelvo a repetir. Los demonios, Satanás, no quieren estar donde hay sana doctrina, donde hay verdad, hermanos. Eso, odian la verdad. Los demonios odian la verdad. Odian a Jesucristo, odian a la iglesia. Y cuando una iglesia predica sana doctrina y habla palabra de Dios como es, ofende a Satanás, agrega a Satanás, no lo agrega, lo lastima, le hace daño, porque odia la verdad. Por eso es que los demonios no querían andar cerca de Cristo ni de Pablo. No querían andar los demonios cerca de ellos, hermano, querían andar lejos de ellos. Los atacaban, claro que sí, usando a otra gente. Pero ahí es donde viene la batalla espiritual. ¿Por qué le digo que es necesario que contendamos por la fe? ¿Por qué le digo que es necesario que usted perciba lo que este servidor le está diciendo? Que Satanás ha logrado infiltrar el sistema político para destruir a la iglesia, callar a la iglesia, hermano, atacar a los cristianos, pasando todo tipo de leyes por políticos diabólicos, hijos del diablo, contra la iglesia, contra el cristiano, contra la palabra de Dios. Y es lo que es, cuando se levantan políticos a pasar leyes contra Dios, contra su palabra, se están levantando a atacar a la iglesia. Espíritu del anticristo, hermanos.
el hombre inicuo en operación. Pero ¿qué fortalezas está hablando aquí Pablo? El 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando prestos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo de que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Pablo está hablando, hermano, de derribar las fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es el conocimiento de Dios, hermano? La palabra de Dios. Todo aquello que se levanta contra la palabra de Dios, debemos nosotros contender contra ello. Debemos contender por la fe. Pero pastor, yo pensaba que Dios nos había llamado para amor nomás, debemos nomás amar y no criticar y juzgar. No, hermanos, debemos predicar, debemos juzgar entre el bien y el mal, debemos juzgar entre lo que es santo y lo que es profano, hermano. Yo no sé de dónde sacan ustedes eso de no juzgar. Lea su Biblia bien. Y la Biblia dice claramente que tenemos que juzgar con juicio justo, que el espiritual juzga todas las cosas. Que cuando hagas un juicio, hagas un juicio justo. Mateo 7, Juan 7 y Corintios, cuando Pablo habla de juzgar, hermano, está hablando precisamente de esto que le estoy diciendo yo en esta mañana. Que tenemos que ir derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El contender por la fe, hermano, es levantarnos contra las morales antibíblicas. Levantarnos contra aquello que no es bíblico. No consentirlo. Levantarnos contra ello. Eso es lo que es contender por la fe. Eso es lo que es la guerra espiritual. Que militamos no según la carne. No lo hacemos porque odiamos a la gente. No lo hacemos por ese motivo. Pero hermanos, tenemos que predicar el evangelio. Y déjeme leer una cosa, por si no ha sabido usted. Predicar el evangelio es predicar contra el sistema de este mundo. ¿Me entiende eso o no me entiende? ¿A poco cree usted que los apóstoles, que los profetas tenían muchos amigos? ¿A poco cree usted que los apóstoles tenían muchos amigos? ¿Usted cree que Jesucristo tenía muchos amigos? ¿Usted cree que los apóstoles tenían muchos amigos? Los querían matar, hermano. Los mataron. Y los querían matar. Y aún nos quieren perseguir a nosotros. ¿Por qué? No odiamos al homosexual. No hablamos a la lesbiana. No odiamos al adúltero. No odiamos al borracho, hermanos. No odiamos el pecado. No odiamos al pedófilo. Al abusador de niños. No odiamos al que quiere pervertirse con niños. No los odiamos. Pero no podemos consentirles esa forma de vivir. Tenemos que predicarles contra eso, hermanos. ¿Qué es predicar el evangelio? Predicar el evangelio es predicar el arrepentimiento. Que la gente se arrepienta de sus malas obras. Cuando estaba la gente yendo a que los bautizaran Juan el Bautista, iban y se bautizaban mucho nomás por ir. Pero claramente les dice Juan el Bautista, generación de víboras, ¿quién les ha anunciado a oír de la ira que vendrá? Arrepiéntanse y presenten o traigan frutos dignos de arrepentimiento, entonces sí bautícense. Desde el principio se predica el arrepentimiento, hermano. Desde Juan el Bautista, Cristo predicaba el arrepentimiento, el apóstol Pablo, Pedro, predicaban el arrebatamiento, porque eso es lo que es el evangelio, hermano. Predicar el arrepentimiento, predicar contra el pecado. Aquí Pablo no está hablando de algo nuevo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y tenemos una iglesia moderna que no cree en esto, hermanos. Tenemos una iglesia moderna que cree nomás en amar, en puro abrazo y beso, como que Cristo se la pasaba nomás dando abrazos y besos, hermano. Y los apóstoles y los profetas. Debemos amar a la gente bastante, hermanos, para hablarles la verdad, que se arrepientan y no se vayan a un terrible infierno que les espera si no se apartan de sus malos caminos. Eso es contender por la fe.
levantando el estandarte, hermanos. Tenemos que proteger aquello que Dios dice que no es lícito. El adulterio, las borracheras, el homosexualismo, el lesbianismo, hermano, todo eso es pecado ante Dios, abominación ante Dios. El homosexualismo, el lesbianismo, hermano, querido hermano, y le digo con todo respeto, es una destrucción de la familia como la diseñó Dios. Por eso nos están censurando, hermanos. En las redes sociales, en Facebook, en Twitter, donde quiera nos censuran. Los democráticos y los pocos republicanos corruptos, censurando a la gente, hermanos, para callarnos de que no hablemos la verdad. Y el que está detrás de esto es Satanás. Pero tenemos que aprender nosotros a contender por la fe, hermanos. Y parte de contender por la fe, hermano, es ir a votar por gente que teme a Dios. Ir a votar por gente que respeta el matrimonio como Dios lo diseñó. Ir a votar por gente que respeta el derecho de los papaces, de que los papaces tengan la autoridad y el derecho a decidir qué le van a enseñar a sus hijos y qué no le van a enseñar a sus hijos en las escuelas públicas. Y no tome ese control del gobierno, hermanos. Y es lo que está pasando ahorita. El gobierno de Joe Biden, hermano, y de los democráticos, están usurpando autoridad sobre los ciudadanos, sobre nosotros, y ellos están tomando control en todos los sectores de la sociedad para ellos decirnos a nosotros qué le van a enseñar a nuestros hijos y qué no le van a enseñar a nuestros hijos. ¿Qué pueden creer nuestros hijos y qué no pueden creer? Las escuelas públicas en sí eran buenas al principio, pero el motivo y la razón de estar de las escuelas públicas históricamente era para controlar las sociedades. Ese era el motivo de las escuelas públicas, hermano. Por mucho tiempo en las escuelas públicas había gente moral, gente que temía a Dios, hermanos, gente que le enseñaba cómo ser un buen hombre, un buen niño, una buena niña y una mujercita buena para llegar a ser ciudadanos buenos y contribuir a la sociedad positivamente, hermano, de una manera que edifique. ¿Me entiende? Pero ya no hay eso en las escuelas públicas. Ya no se enseña eso. Ahora se enseña una agenda perverso, corrupto, que nosotros tenemos que aceptarlo contra nuestra voluntad, hermanos. Eso está mal. Por eso nosotros contendemos contra todo pensamiento, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, que es la palabra de Dios. O sea, todo lo que se levanta contra la palabra de Dios, hermano, nosotros debemos que defendernos de eso. Ir contra esas cosas que van contra Dios. Eso, querido hermano, se llama contender por la fe. Dios es amor. Y nosotros amamos a nuestro prójimo. Pero tenemos que amarlo bastante para hablarle la verdad, para que no se vayan a morir en pecado y se vayan a un terrible infierno. Y ese es el derecho que preservamos nosotros, los conservadores. El derecho de predicar el evangelio. Si el homosexual quiere decir yo tengo derecho a ser homosexual. Y si la lesbiana dice yo tengo derecho a ser lesbiana. Y si el pedófilo dice yo tengo derecho a enamorarme de un niño. Porque los están consintiendo, hermano, en unos sectores de la sociedad. Ya es ofensivo llamarles pedófilo en unos sectores. Ahora tienen que llamarles hombres atraídos a niños menores, MAPS en inglés. MAPS en inglés. Hombres atraídos a niños menores. Y quieren ser eso la norma, hermanos. Por eso quieren inventarse pronombres, qué palabras podemos decir y qué palabras no podemos decir. Algo que la primera enmienda prohíbe, hermano, y nos protege a nosotros, la primera enmienda de la libre expresión. Y ahí viene en la cláusula de la Constitución, la primera enmienda, ahí viene en la cláusula de la libre expresión, el derecho a predicar el evangelio, hermano. El derecho a predicar el evangelio. Entonces, lo que en este programa tratamos de hacer, hermano, enseñarle a ustedes leyes que están pasando. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para contender por la fe? Contra las leyes que están pasando, porque es la manera que Satanás ha infiltrado el sistema del gobierno, el sistema de escuelas públicas, el sistema político para corrompir la humanidad, para destruir la familia como Dios la diseñó. Y esto es Satanás en operación, el hombre inicuo en operación, trabajando detrás de estos sistemas.
Y como hay hombres malos, hombres inicuos detrás de este sistema, nosotros tenemos el compromiso de votar por gente que teme a Dios, gente que está sana en la mente, gente que tiene buenas morales, para meterlos en el gobierno, para que el reino de Dios también tenga representación en el gobierno. O nosotros como ciudadanos cristianos, como pastores, evangelistas, maestros, creyentes, tengamos representación en el gobierno. Y la única manera de hacerlo, hermanos, es cuando ponemos gobernadores, jueces locales, commissioners, como comisionados aquí, senadores en Austin, representantes en Austin, gobernador en Austin, representantes en Washington, D.C., senadores en Washington, D.C., y un presidente en Washington, D.C. que respete la primera enmienda, que respeten al cristiano, al creyente, que si el homosexual dice, yo soy homosexual y yo creo en acostarme con un hombre y tú no me tienes a mí por qué decir nada. Está bien, la Constitución a él le garantiza ese derecho. Si viene una mujer homosexual y dice, yo soy lesbiana, perdón, dice, yo soy lesbiana, yo amo a esta mujer y yo me quiero casar con ella y quiero el derecho a casarme con ella. No puede ser nada el gobierno, porque tenemos la libertad de hacer eso, tenemos la libre expresión. Pero el otro lado de la moneda, hermanos, nosotros como pastores, como evangelistas, como hijos de Dios, como diáconos, lo que usted sea en el cuerpo de Cristo, también estamos protegidos bajo la primera enmienda. Quiere decir que yo también tengo derecho de decirle a esa lesbiana que está corrompiendo la familia, que su estilo de vida la va a llevar a un infierno sin Dios, sin esperanza. Y es lo que peleamos, el derecho de poderlo hacer. Por eso no podemos hacer, hermano, una iglesia apática, indiferente, que dice, yo no creo en política. Usted es la razón. Si usted es de estas personas que dice, yo no creo en política, yo no creo en votar, que sea lo que Dios quiera, que lo que está escrito, está escrito. Si usted es de ese tipo de creyente que cree así o ha creído así por muchos años, usted es la razón porque estamos perdiendo esta batalla espiritual y moral. Usted es la razón, porque el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, no está teniendo representación adecuada y apropiada como debe en el Congreso, tanto estatal como federal, porque usted no cree en votar. Y usted y yo que tenemos las morales bíblicas, que creemos en el matrimonio como Dios lo diseñó, entre un solo hombre y una sola mujer, que creemos en las morales bíblicas, tenemos que tener representación en el gobierno, hermanos. No use como pretexto que yo no creo en política. No use como pretexto, soy ciudadano del reino de los cielos. También yo soy ciudadano del reino de los cielos. Pero suele ser que humanamente hablando, también soy ciudadano de esta tierra. Mayormente de Estados Unidos, América del Norte. Entonces, como tengo que luchar por el reino de Dios, contender por la fe hacia el reino de Dios, también tengo que contender, hermano, por los principios bíblicos aquí en la tierra. Para que Dios no juzgue esta tierra, esta nación, hermano, con juicio terrible, como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Dice Judas, haciendo los ejemplos para aquellos que deciden vivir de esta manera, de aquí en adelante. Por eso le digo, lo que este programa se trata, hermanos, es de que usted entienda la importancia de votar, participar en las elecciones para preservar el derecho cristiano o la primera enmienda en esta nación, que fue escrita por hombres cristianos, que venían huyendo de la persecución de Inglaterra. Entienda eso, por favor, en su corazón y en su mente. Que la iglesia tenemos que levantarnos a contender por nuestra nación, hermanos. Tenemos que levantarnos a contender por nuestra nación, porque nuestra nación se está destruyendo moralmente, espiritualmente. Entonces, esto no lo vamos a hacer nomás orando, hermanos, o nomás predicando, mucho menos con tanto concierto, con tanta danza. Eso no va a lograr así, hermano. Hermano, es que allá en Jericó, hermano, es que allá en Jericó, hermanos, estaban los muros y danzaron 7 días, 6 días, y el séptimo día gritaron y los muros cayeron. Claro que sí, esos son casos aislados en la Biblia. Pero ¿dónde lee usted que volvieron a caer otros muros en los tiempos de Pablo o de Jesucristo? ¿Cuándo mira usted que Cristo dijo, hagan muros alrededor de las ciudades y dancen tras de ellas? No, hermano, sea práctico, hermano, sea un poco inteligente y entienda que eso sí pasó en la Biblia, pero no es el patrón bíblico. El patrón bíblico es predicar, orar, pero en lo práctico es participar en las elecciones, hermanos. Votar por gente que teme a Dios, a que gobierne,
a que sean alcaldes, a que sean jueces locales, porque los jueces federales no los podemos elegir nosotros, nomás el presidente. Pero en lo que nosotros podamos, vamos a votar por gente que teme a Dios. Investigue quién es Beto O'Rourke, investigue quién es Kamala Harris, investigue usted quién es Ted Cruz, investigue usted quién es Greg Abbott, investigue quién es Mayra Flores, investigue usted quién es Nancy Pelosi, quién es el loco este que está corriendo allá en Pensilvania, que quiere legalizar la droga, deshacer la sentencia de vida, pro criminal, quiere legalizar marihuana, el de Michigan. Aprenda usted eso, hermano. Entiende eso antes de que vote. Ahora, usted no puede votar por los senadores en otro estado, pero en este estado, Texas, a usted le corresponde. A usted y a mí nos corresponde votar por gobernador en Texas, por senadores, por representantes de Texas, por alcaldes, por jueces locales. Nos corresponde votar, entonces tenemos que usar un poquito juicio, hermano, y discreción, y ver qué creen ellos. No se guíe usted porque dicen que le van a dar queso gratis, o cereal gratis, o comida gratis. No se guíe por eso, hermano. Eso es un error grande, guiarse por eso. Investigue qué pólizas van a implementar. No se vaya por lo que dice Univisión Telemundo, porque es la razón que mucha gente hispana vota por los demócratas, porque creen en la agenda mentirosa de ellos, falsa de ellos. La agenda de los democráticos se la puede escribir bien fácil. Para agarrar votos siempre dicen siempre hablan del racismo, del feminismo y de dejar a la gente ilegal entrar al país. Y de defender el aborto. Aparte de eso, los democráticos no tienen otras pólizas en qué correr, hermano. O el calentamiento global también. Pero aparte de esas 6 cosas, no tienen otra agenda ellos. ¿Por qué? Porque son gente mala. Son gente que no temen a Dios. Son gente que está contra la palabra de Dios. Los democráticos y los republicanos corruptos. Por eso le digo, individualmente, hermano, tenemos que entender que es importante saber por quién estamos votando y votar. No me salga con ese cuentito que su reino es el reino de los cielos, también el mío. Pero todavía no estamos allá. Y además vamos a estar allá un rato, pero volvemos para la tierra donde Cristo va a gobernar por 1000 años, hermanos. Entienda, hermanos, no se malinforme por las fuentes de gente ignorante. Hay pastores muy ignorantes, se lo digo desde ahorita, hermanos. Hay pastores que a mí me han dicho que se la pasan criticándome en mi programa porque piensan que yo soy su enemigo y que yo soy nomás que adoro a Trump. No, hermanos, yo a Trump no lo conozco. A Donald Trump no lo conozco personalmente. Pero yo sé las pólizas que él quería implementar. Y las pólizas que quería implementar eran buenas para la nación y son buenas para la nación. ¿Y qué hacen los democráticos? Toman el Facebook, Twitter, Google, YouTube, CNN en inglés y en español, ABC, MSNBC, para persuadir a toda la gente que era un racista, que era un comunista, que es un hombre que quiere destruir la democracia. Y los que están destruyendo la democracia, más bien la república constitucional que somos, son los democráticos, censurándonos, que no hablemos la verdad, que no tenemos derecho a predicar la verdad nosotros, que no podemos hablar contra el homosexualismo y el lesbianismo porque somos gente homofóbica, gente lunática. Lo ha dicho Hillary, lo ha dicho Chuck Schumer, Nancy Pelosi, Kamala Harris, lo dijo Bill Clinton, lo dijo Hillary Clinton, hermano. Todos ellos lo han dicho. Los democráticos han dicho que el estorbo más grande que hay en la sociedad y la gente más mala que hay en la sociedad somos los cristianos. Porque somos intolerantes, dicen. Los intolerantes son los democráticos. No toleran que prediquemos la verdad. No toleran que digamos que es una perversión que se case un hombre con un hombre y una mujer con otra mujer. No toleran que nosotros hablemos que es una perversión que los homosexuales y lesbianas adopten niños, hermanos. Que eso es una perversidad, hermano, de la familia. Dígame usted si eso es una perversidad o no. No debemos como iglesia consentir ese estilo de vida, hermanos. No estamos aquí para condenar a los homosexuales y lesbianas. Pero estamos aquí, hermanos, para hablar de las normas bíblicas, de las morales que Dios estableció, porque Dios, Cristo nos llamó la sal de la tierra. Por eso las elecciones tienen consecuencias, hermanos. Y estamos viendo ahorita todas estas leyes que están pasando contra la iglesia, pro homosexuales, pro lesbianas, para callar a la iglesia, censurarnos.
viene de los democráticos. Ellos son los que han atacado siempre a los evangélicos, porque dicen ellos que somos el grupo más grande de odio. Escúchame bien. Ellos dicen que nosotros somos el grupo más ampliado, grande, lleno de odio. Sí, los pastores, los evangelistas, porque hablamos las morales bíblicas. Y es menester, como dijeron los apóstoles, cuando los azotaron y los metieron a la cárcel a los apóstoles, a Pedro y a otros. Ellos dijeron, es menester quedar bien con Dios que con los hombres. Esta nación, hermano, es una nación cristiana, fundada en principios bíblicos. Y todavía hay mucha gente buena. Todavía hay mucha gente buena en la política que tiene morales buenas, pero los tienen detenidos. Los tienen callados porque los clasifican luego como gente llena de odio. Y por miedo a la crítica ante la prensa, por miedo por la crítica ante las redes sociales o los medios de comunicación, guardan silencio. Un que otro por ahí sí expresa la verdad, como lo hizo Donald Trump ayer. Donald Trump ayer en su convención, en su plática que tuvo allá en Michigan, dijo claramente Donald Trump, no vamos a permitir que el gobierno nos diga cómo educar a nuestros hijos. Y no queremos que les metan en la agenda transgénero a las escuelas públicas. Trump, por eso lo están clasificando a él como un hombre loco, un hombre endemoniado. ¿Quién? Los mismos endemoniados. Ellos emplean una estrategia muy antigua del comunismo. Culpa a tu enemigo de lo que tú eres culpable. Nos llaman a nosotros que somos gente intolerante. ¿Quiénes son los intolerantes, hermanos? Los democráticos. No toleran que el cristiano hable la verdad o los pastores hablemos la verdad. Atacan a las iglesias, las demandan, las sutean a los que tienen pastelerías, a los que tienen tiendas, negocios, que no aceptan que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres, porque va contra sus principios y los demandan. Y créamelo, tienen millones y millones y millones de dólares para pelear contra la iglesia de ellos. Es Satanás usando el sistema político para destruir lo de Dios. Argumentos y todo aquello que se levanta contra Dios, como leíamos ahorita en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 en adelante. Abra sus ojos, hermanos, y entienda que la lucha que estamos viendo es espiritual, que es Satanás penetrando las redes sociales, los medios de comunicación, el gobierno local y estatal y federal, para implementar leyes que van contra la moral de Dios, contra la ética de Dios, contra la moral de la sociedad, hermanos. Es una perversión, se lo digo con todo respeto, que le permitan a una pareja homosexual adoptar niños, porque están permitiendo a un niño en su estado de mente más inocente. ¿Me entiende eso? Y debemos levantar el estandarte contra eso, hermanos. Aunque nos llamen gente llena de odio, ¿qué clase de pastor eres si odias? No odio a nadie, hermano. Odio el pecado, odio el mal, odio a Satanás, odio a aquello que está contra Dios, porque tengo derecho a odiarlo. Pero yo no odio a ningún ser humano. Odio las pólizas que están pasando, odio lo que están haciendo para pervertir la sociedad, hermanos. Y es necesario que la iglesia se levante a votar por gente que teme a Dios. No sé cuánto tiempo me van a permitir a mí, hermano. Tarde que temprano alguien me va a reportar con YouTube, con Facebook, y me van a quitar mis canales. Me van a quitar. Vamos a los comentarios brevemente, hermanos, antes de seguir más adelante. Hermano Tony Valadez, dice hermano Tony Valadez desde Laredo, Texas. Efesios 6, 17. Tomar el yelmo de la salvación de la espada del Espíritu, o sea, los elementos de la armadura del creyente. Hermana Berta Ramírez, la mamá de Noé, hermanos Ramírez, allá en El Paso, Texas, Dios me la bendiga, o en Juárez, donde esté. Amén. La hermana Rosa Figueroa dice, bendiciones, pastor, saludos desde McAllen, Texas. Bueno, nuestra hermana Rosa Figueroa es de McAllen, Texas, allá donde es Paulino Bernal, hermanos. Dios me la bendiga a nuestra hermana. Hermana José Velázquez, buenos días, pastor Jesse, le bendiga a toda la familia en el nombre de Jesucristo. Gracias. Gracias, hermanos, por sus comentarios. Pero, hermanos, estamos en tiempos peligrosos. Yo sé, escatológicamente, más de 45 años estudiando la Biblia, yo sé que estamos en los últimos tiempos. Lo entiendo. ¿Cuánto falta para el rapto, al arrebatamiento? Yo no sé, hermanos. ¿Puede pasar hoy? ¿Puede faltar días, meses? No sé. Nos tenemos que preparar
para el arrebatamiento, hermano, para nuestro encuentro con el Señor Jesucristo todos los días. Todos los días debemos vivir como si Cristo viene este día. Todos los días. Si a Él le place tardarse otros 10 años, allá es voluntad de Dios. Pero yéndonos por la escatología bíblica, hermano, yéndonos por la escatología bíblica. Dije escatología bíblica, no opinión de escatólogos por ahí, ni personas que creen que saben profecía por ahí, que opinan y hacen escatología de sus opiniones. Cuidado con eso, hermano. Toda escatología se tiene que verificar con la palabra de Dios en contexto. Pero si nos vamos por la escatología bíblica, cuando Cristo les dijo en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 a los hermanos, a los apóstoles les dijo claramente cuáles iban a hacer las señales antes de lo que pasara, lo que él estaba describiendo ahí en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. La levantada del anticristo, el pacto de 7 años. Entra el anticristo al templo, al tercer templo, que ya lo están haciendo, ya están por hacerlo, hermano, ya tienen 5 vacas rojas perfeccionadas para los sacrificios que van a reiniciar en el tercer templo. Y yéndonos por la escritura que dice, hermanos, que estas serían las señales, que esta generación no iba a pasar. ¿Cuál generación? La que estuviera viendo todas estas cosas, dijo Cristo, que no iba a pasar. Desde que Israel se hizo nación, 14 de mayo de 1948, hermanos, marca la última generación, no del mundo, de la historia como la conocemos, del fin del siglo. O sea, viene Cristo por su iglesia. Entramos a un periodo de gran tribulación por 7 años, el mundo. 3 años y medio de paz, 3 años y medio de la guerra del Armagedón y los juicios de Dios que caen para destruir al anticristo. Que ahí lo vemos en Apocalipsis, lo estamos estudiando en la voz de Berea, hermanos. Estamos en los juicios de Dios en la voz de Berea, el programa que sigue. Estamos estudiando los juicios de Dios. Estamos en el séptimo sello. Y nos vamos a ir para el séptimo sello ahorita. Pero todas estas señales, hermanos, son señales de que Cristo viene pronto. Y lo único que yo le digo a usted, y le animo, que no es sabio decir que yo no participo en la política, que yo no creo en la política, que Dios y la política no tienen nada que ver. Dios y la política, hermano, tiene todo que ver con la vida del creyente. Bienaventurada la nación, dijo Dios, dice el Señor, cuyo Dios es Jehová. ¿A qué se refiere Dios cuando dice bienaventurada la nación, cuyo Dios es Jehová? Bienaventurada la nación, bendecida la nación, que tome a Dios en cuenta. Esta nación, cuando fue fundada, hermanos, tomó a Dios en cuenta. Esta constitución que traigo aquí, hermanos, esta constitución que tengo aquí, llena de papeles. Esta constitución, hermano, fue escrita por hombres y mujeres que reconocían a Dios. Bienaventurada la nación, cuyo Dios es Jehová. Esta nación, al principio, hizo el fundamento de ella, la palabra de Dios. Está fundamentada sobre la palabra de Dios. Y lo que ha pasado con los democráticos y los republicanos corruptos, que son pocos republicanos corruptos, pero sí hay. Son como 10 o 12. En el Senado nada más. Y en la Casa de Representantes son como otros 30 o 40, que son igual que los democráticos. Nomás son republicanos en nombre, rhinos les llamamos. Republican in name only. Rhinos. Pero el punto mío es para esta mañana, hermanos, para usted. Esta palabra de Dios hizo esta nación grande, hermanos. Dios engrandeció esta nación. Somos una nación debajo de Dios. One nation under God. Somos una nación debajo de Dios. Y si usted y yo somos la sal de la tierra, hermanos, somos los que preservamos esta nación como una nación debajo de Dios. Predicando la verdad, levantando el estandarte contra todas aquellas inmoralidades que vienen contra Dios, contra su palabra, contra la iglesia, porque eventualmente, hermano, este ataque ahorita contra los políticos conservadores, contra Trump y los políticos conservadores, este ataque eventualmente, el fundamento de ahí que trae Satanás, el pensamiento de Satanás y el plan de Satanás detrás de este movimiento, no es acabar con Donald Trump, no es acabar con los conservadores.
es acabar con la iglesia completamente, totalmente eliminar a la iglesia, pasando leyes de odio al nivel federal, entienda eso. Quieren pasar el Hate Crime Bill, la ley contra el crimen de odio. Y bajo esa ley, la que lo quieren implementar a nivel federal. ¿Por qué? ¿Por qué a nivel federal? Porque el presidente y el Congreso Federal solamente pueden pasar leyes al nivel federal. De esta manera, como cada estado tiene sus leyes estatales, y hay leyes que están, gracias a Donald Trump, que eligió 3 jueces conservadores. Acuérdense que se volteó la ley de Roe v. Wade, la ley del aborto a nivel federal. Era ilegal para empezar, y Trump lo rectificó, escogiendo a 3 jueces conservadores, y la ley le volvió la autoridad a los estados, para que cada estado establezca sus leyes del aborto. Por eso estaban tan enfurecidos Satanás y los democráticos, que se reversió la ley de Roe v. Wade, la ley del aborto. Estaban enfurecidos, mintiendo y inventándose mentiras que le quitaron el derecho a las mujeres a abortar. No le quitaron el derecho a la mujer a abortar. Lo que hicieron, le dieron a cada estado la autoridad de ellos decidir sus leyes morales como era al original en 1973, en Roe v. Wade, cuando pasaron esta ley, que ha causado la vida de aproximadamente 62 millones de niños. ¿Cómo se pasó esto, hermanos? Por jueces, representantes, senadores, jueces a la Corte Suprema, por presidentes democráticos, y lograron pasar, presidentes demócratas, lograron pasar la ley del aborto que ha causado la vida de 62 millones de niños masacrados aproximadamente. Entonces, quieren pasar el hate crime law, el hate crime bill, la ley de crimen de odio a nivel federal, por esta misma razón. Que si el Estado a usted no le puede poner cargos por predicar contra el homosexualismo y el lesbianismo, lo pueden hacer al nivel del federal. ¿Me entiende? Al nivel federal. Y ese es el intento de Satanás y los democráticos y los republicanos corruptos, los pocos que hay corruptos republicanos. Es la intención de ellos, callar a la iglesia, callar a los intolerantes, o sea, nosotros, nos llaman intolerantes, callar al grupo más grande de odio, que somos nosotros, lo ha dicho Hillary, lo ha dicho Barack Hussein Obama, lo ha dicho Nancy Pelosi, Chuck Schumer, lo han dicho todo el tiempo los democráticos, que nosotros somos el estorbo para la paz, que nosotros somos el estorbo para la unidad, porque no podemos deshacernos de nuestros códigos morales religiosos arraigados en el corazón, como dijera Hillary Clinton. Estas son las palabras que dijo Hillary Clinton. Deep-seated religious moral codes have to be changed. Deep-seated religious moral codes have to be changed. Lo dijo Hillary Clinton, la que quería ser presidenta, hermano. Esos códigos morales bien arraigados ahí tienen que ser cambiados. En otras palabras, tus principios bíblicos, tus principios de Dios, la moral de Dios, tienes que cambiarlos. Hablando en código es lo que quiso decir Hillary Clinton. ¿Por qué? Porque odian la palabra de Dios, odian la verdad, odian lo de Dios, odian al matrimonio como Dios lo estableció. Y nos quieren clasificar como gente llena de odio para ponernos cargos a nosotros los pastores, los evangelistas, a los cristianos, ponernos cargos para que no podamos ser empleados en ninguna parte, en ninguna compañía, porque somos gente con un récord criminal de odio. Tenemos que aceptar que las maestras enseñan que un niño puede cambiar su identidad para una niña, hermano. Un niño, nacido niño, se le tiene que enseñar cómo ser un buen niño y respetar a una niña. Y a la niña, que es nacida niña, se le respeta cómo ser una buena niña y respetar a un niño. Para cuando sean adolescentes, se respete los jovencitos y las jovencitas uno al otro. Y cuando lleguen a ser esposos y esposas, que se respete el esposo a la esposa, como Dios lo diseñó. Y es precisamente lo que está haciendo el Partido Democrático. Quieren destruir la estructura que Dios hizo, moral del matrimonio. La organización más fuerte que hizo Dios es el matrimonio. Y ellos lo quieren destruir. ¿Cómo? Pasando todo tipo de leyes absurdas, llamándonos un grupo de gente intolerante, gente llena de odio, a todos los que somos cristianos, pastores, evangelistas o que creemos en las morales bíblicas. Entonces Satanás ha logrado usar el sistema político para ir contra la iglesia, para ir contra nosotros.
Entonces, si logran pasar estas leyes del crimen de odio al nivel federal, el motivo es de parte de Satanás y de los democráticos cerrar iglesias, quitarnos la licencia para tener iglesias, quitarnos el 501c3 que tenemos, el tax exempt status, quitárnoslo, cerrar las puertas de las iglesias. Querido pueblo de Dios, entienda bien usted eso. Es lo que trae Satanás en sus intenciones. Porque Satanás ha logrado usar y manipular el sistema político para ir contra Dios, para atacar a la iglesia. Por eso nos atacan en todas las redes sociales, nos atacan en todos los puntos de comunicación, en todos los medios de comunicación, atacan al cristiano, al creyente. Y ahorita lo están haciendo atacando a Trump, atacando a los conservadores, atacando a toda aquella persona que tiene morales bíblicas, atacando a todos aquellos que son pro familia, que están a favor de la familia como Dios la diseñó. Fíjese lo que se ha dedicado a hacer Joe Biden. Joe Biden ha puesto gente en lugares de poder en el gobierno, desde el ejército para abajo, desde el Capitolio para abajo, para promover una agenda. No porque le importa a la familia, no porque le importe el gobierno, no porque le importe la nación, porque le importa esta agenda perversa de que hay un tercer género. Que un niño se puede identificar como niña si él quiere. Mentira. Es una mentira de Satanás. Un niño nació niño porque Dios lo creó niño y el niño tiene que permanecer niño y ser criado como niño. Una niña nació niña y debe ser criada como niña y crecer como niña a llegar a ser una mujer como Dios lo diseñó. Y es lo que quiere destruir Joe Biden y los democráticos. Por eso hemos debilitado el ejército militar, porque él está más interesado en poner generales que estén promoviendo más la agenda de los homosexuales y lesbianas en el ejército que crear un ejército fuerte y poderoso que pueda defendernos de Rusia y China que nos amenazan diariamente con ataques nucleares. Otra vez vuelve Vladimir Putin, hermano, a amenazarnos con armas nucleares. Pero, ¿por qué Joe Biden quiere promover el homosexualismo y el lesbianismo en el ejército, en lugar de prepararlos para una guerra, para ganar guerras? El ejército está ahí para ganar guerras, hermano. ¿Sabía usted que Dios tiene ángeles que nos protegen? ¿Sabía usted que Dios tiene ángeles de guerra? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que Dios tiene ángeles que están designados específicamente a traer los juicios de Dios a la tierra? En Egipto, Dios envió al ángel de la muerte que matara al primogénito de todos los egipcios, ya sea hombres y animales. Dios envió al ángel de la muerte. Los ángeles tienen su propósito, hermanos. ¿Por qué le digo esto? Hay ángeles de guerra, hermanos, que van a ayudarle al anticristo. Un ángel mayormente, Apolión. Va a ser abierta el abismo. Ese ángel va a venir a asistir al anticristo a que tenga mucho éxito en la guerra, en batallas. ¿Qué le quiere decir con esto? Hay ángeles de guerra que tienen un propósito de nada más pelear. Y un siervo de Dios que Dios lo llevó al cielo, él logró mirar a estos ángeles de guerra. Y dice, ellos no son como los otros ángeles que están sonrientes, alegres, contentos. Dice, estos ángeles que Dios tiene específicamente escogidos para las guerras de los tiempos finales, dice que son melancólicos, son ángeles bien serios, bien grandes, bien fuertes, pero bien serios. No les sacan ni una sonrisa, porque son ángeles que Dios tiene asignados para las guerras, hermanos, de Armagedón. Entienda eso. Entonces, ¿por qué el presidente Joe Biden quiere preparar nuestro ejército para que acepten homosexuales, lesbianas, hagan cambios de sexo a la gente en el ejército? El ejército no es para eso, es para que nos ayuden a ganar guerras y defender a esta nación de Rusia y China y las amenazas de otros países. Norte Corea que nos amenazan continuamente. Ese es el trabajo del presidente. Pero puso ahí generales que son pro homosexuales y lesbianas. El Departamento de Transportación, al Pete Buttigieg, o como se llame, Buttigieg, es el que dirige el Departamento de Transportación y lo escogió
nada más porque era homosexual. Secretaria de las escuelas públicas es un hombre transvesti. Divine se pide. Horrible el hombre. Y más horrible como mujer. Y lo puso por eso. Puso a la subsecretaria de la prensa, Janine, algo así se llama, la afroamericana, ese pelo cortito, que no contesta preguntas, nunca habla la verdad, nomás tapándole al presidente. La escogió porque era lesbiana. Escogió a su vicepresidente, Kamala Harris, no porque calificaba para vicepresidente, no porque estaba capacitada si algo le pasa a Joe Biden, hermano, de que ella tome control de la nación. No por eso. La escogió exclusivamente porque era mujer y porque era afroamericana. Y él está llenando Washington, las posiciones de poder y autoridad, hermanos, con jueces, políticos, transvestis, que van contra Dios. Sí, el presidente Joe Biden. Por eso le digo, Satanás le ha puesto a la gente y a la mente de la gente, a la prensa, a los medios de comunicación, y a que todo aquel que sea cristiano o represente el cristianismo o apoye el cristianismo, sea etiqueteado o clasificado como una persona llena de odio, o un homofóbico, un comunista, un fascista, porque no saben de otros los demócratas. La semana pasada le decía yo, hermano, la importancia de votar, la importancia de entender, hermanos, que tenemos que defender esta nación como una nación soberana y cristiana. Y la única manera de pelear contra Satanás en ese aspecto, hermano, es votando, hermanos. Vote por gente que teme a Dios, vote por gente que tiene buenas morales, que creen en el matrimonio como Dios lo diseñó, hermano, porque aún así están impactando los school boards. Usando Joe Biden, a Merrick Garland, hermano, el director del Departamento de Justicia, y a Christopher Wray, para ir a atacar a papás cristianos. Ahí no está este hombre activista, hermanos. Es católico, pero es activista contra el aborto. Y estaba ahí una mujer atacando a su niño, provocando a su niño y atacando al niño de él, esta mujer. Y este hombre, de 7 de familia, este hombre, hermanos, fue para allá y le dijo, déjame, hijo. No la golpeó ni le agregó mal, le dijo, déjame, hijo. Le hizo por un lado así, no estés molestando a mi hijo. Hace un año atrás, le llegaron como 30 agentes del FBI a su casa, hermano, con armas. En la madrugada, apuntándole las armas a sus hijos y a su esposa. Nada más porque él protestaba contra el aborto. Entienda, hermano, lo que está pasando. Este ataque viene contra la iglesia. Este ataque es para estar contra la iglesia. Los democráticos quieren callar a la iglesia y lo están logrando y lo van a lograr. Si usted sigue de indiferente y votando por el Partido Democrático. El Partido Democrático, hermano, es el partido que está contra Dios. Totalmente. Hay un que otro republicano por ahí, pero el Partido Democrático son los que están totalmente contra la iglesia. Ellos predican tolerancia en el nombre de la intolerancia. Dicen que son tolerantes, pero son la gente más intolerante contra los cristianos, contra los conservadores. Por eso, en CNN, en ABC, en MSNBC, en cualquier show que sale en la tele, no puede un cristiano, una cristiana decir, yo creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No pueden decirlo porque los despiden inmediatamente de su trabajo. Entienda usted qué tan fuerte está el ataque contra la iglesia, hermanos. Entonces, para contender por la fe, parte de lo que tenemos que hacer, orar, predicar. Pero si no contendemos por la fe, escúcheme bien, si no contendemos por la fe y por nuestro derecho de libre expresión, va a llegar el día, hermanos, que no podremos predicar ya. Y si nos dejan predicar, tenemos que predicar nomás aquellos que nos permiten predicar. En otras palabras, tenemos que aceptar que se case hombre con hombres y mujeres con mujeres. Y lo que hacen ellos, mandan y van a mandar gente a las iglesias a hacerse miembros falsos, o nomás a visitar un tiempo y decirle a la pastora que los case, siendo homosexuales o lesbianas,
Y cuando el pastor diga no puedo, va contra la palabra de Dios, va contra mis principios, nos van a poner cargos criminales por crimen de odio. Y de esta manera nos van a callar o meter a la cárcel. Quitarnos el 501c3. Entienda, hermanos, por dónde viene el ataque. Este noviembre, el 8 de noviembre, vienen las elecciones de medio término, hermanos. De medio término. Podemos cambiar el Congreso totalmente. Compuesto lo explico porque a veces que la gente me pregunta y no saben la diferencia del Congreso y los representantes y el Senado. El Congreso se compone de dos ramas de gobierno. La Casa de Representantes y el Senado. Eso forma lo que conocemos como el Congreso. Podemos cambiar, hermano, todas estas cosas que están pasando contra la iglesia en las escuelas públicas, de que nos quieren forzar a enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, la vida de transgénero, que se pueden cambiar el sexo. Eso está mal moralmente, está mal éticamente. Pero esto lo podemos cambiar cuando elijamos gente a los school boards, gentes al Senado, aquí estatal, representantes estatales y federales. Cuando metamos ahí gente que teme a Dios, que respeta a los papás, que respeta a los niños, que respeta la palabra de Dios, y no van a permitir que implementen estas leyes absurdas. Pero tenemos que votar por ellos. Es una manera, hermanos, de pelear contra Satanás. Es una manera de contender por la fe. Pelear la batalla espiritual y contender por los derechos de nosotros como iglesia, hermanos.